igual también en este video voy a explicar relacionado con integración por sustitución trigonométrica. Cabe aclarar que muchas de estas integrales también se pueden resolver por otros métodos de sustitución y sería más rápido. Pero en este caso, en este momento, lo que me concierne es explicar el método de integración por sustitución trigonométrica. Es importante que para este método tengamos conocimientos básicos en trigonometría general y en trigonometría analítica. En lo que corresponde a trigonometría general, que manejemos las razones trigonométricas, lo que tiene que ver con el teorema de Pitágoras, porque este es el que se relaciona en el triángulo que utilizamos para la sustitución. Y en lo que corresponde a trigonometría analítica es importante que manejemos lo que tiene que ver con las identidades. Lo demás ya es carpintería, es decir, conocimientos generales con integración, es decir, lo básico en este tema. Habiendo dicho eso, quiero recordar también que en mi canal no solamente hay temas relacionados con cálculos, sino que también hay geometría, trigonometría, matemática financiera, lógica, matemática, estadística, contabilidad, Excel y física. Bueno, vamos entonces a comenzar a resolver de acuerdo a lo que está en el tablero, la gran mayoría de ellas en este video. Entonces, tengo aquí mostrando o indicando, ¿cierto?, los tres casos que se pueden presentar. Es importante que yo identifique en el subradical cuál de estos está, para saber cómo hacer la distribución en el triángulo rectángulo, ¿cierto? Eso es lo importante, que yo identifique qué hay en el integrando en la parte subradical, es decir, debajo de la raíz. Y conforme a ello, entonces sabré cuál de estas voy a utilizar de estos tres casos. Entonces, vamos a empezar con el primero. Vamos a resolver este que está aquí. ¿Qué tenemos allí? Tenemos lo siguiente: integral de x que multiplica a x a la raíz de x al cuadrado disminuido 9 con su respectivo diferencial de x. Hagamos entonces la distribución basados en un triángulo rectángulo. Como es de costumbre, pongamos aquí en este caso el ángulo θ y comencemos. Para nosotros esta es la hipotenusa. En este caso la raíz cuadrada de x al cuadrado es x. El 9 vendría siendo uno de los catetos, es decir, raíz de 9, 3. Nos acostumbramos a poner en este caso la raíz de la parte constante o independiente, en este caso en el adyacente. Y toda la raíz iría acá en el opuesto, x al cuadrado menos 9. Y de aquí lo que comenzamos es a tener en cuenta la trigonometría básica, las razones trigonométricas, seno, coseno, tangente, cotangente y cosecante, entendiendo que la inversa de seno es cosecante, la inversa de coseno es secante, la inversa de tangente es cotangente. Entonces tenemos a x sobre 3. Cada una de estas dos, que son partes variables, las vamos a dividir entre la parte constante y allí vamos a ir despejando. Entonces, ¿quién es esto? Tenemos x sobre 3, es decir, hipotenusa sobre adyacente. Hipotenusa sobre adyacente. Adyacente sobre hipotenusa es coseno. Entonces lo inverso sería secante. Aquí iría secante del ángulo. Ahora despejamos a x. X viene a ser el 3 que está dividiendo, pasa a multiplicar a secante del ángulo. Y ahora vamos a derivar. ¿A quién? A de x, ¿cierto? Para después tener en cuenta al diferencial de θ. Entonces, derivada de x. La derivada de una constante por una variable es la constante por la variable. Entonces sería 3 por secante de θ por tangente de θ. 3 por secante de θ por tangente de θ. Esa es la derivada de secante, secante por tangente, pero como en este caso tiene un coeficiente, esa constante va allí. Lo que sigue es el ángulo, por si nos llegara a dar, en este caso, x, o nos diera el ángulo, en este caso θ. Recuerden que θ luego se reemplazaría en términos de x. Entonces el ángulo viene a ser la inversa de ¿quién? De secante, y en este caso sería x sobre 3. Algunos trabajan con arco secante, arco tangente. Eso es muy largo, entonces mejor seno a la menos 1, secante a la menos 1. Entonces aquí, mira, aquí estoy poniendo que es secante. Ahora vamos a la otra, x al cuadrado, la raíz de x al cuadrado menos 9 sobre 3. ¿Quién es esta parte? Si notamos, tenemos al opuesto sobre el adyacente, es decir que tenemos a tangente. Aquí tenemos a tangente. En esto es muy importante estar claro, porque pudiéramos entonces confundirnos y salir con nada.
Mucha gente dice, no entiendo este tema. Obvio, tiene vacíos en trigonometría básica, en trigonometría general, no sabe las razones trigonométricas, no sabe identidades trigonométricas. Y aún más, tiene problemas en el manejo del teorema de Pitágoras y en álgebra básica. Entonces, al despejar nos quedaría por aquí raíz de x al cuadrado menos 9, que es equivalente a 3 que multiplica a tangente del ángulo, o el triple de tangente del ángulo. Ya con esos elementos podemos comenzar a reescribir, a expresar la integral ya no en términos de x. Por lo tanto, pudiéramos poner por aquí, para que nos quepa porque va a ser bastante larga. Primero, ¿quién es x? X para nosotros es 3 secante del ángulo. Ahora dice por la raíz, pero la raíz para nosotros es 3 tangente del ángulo θ. Y todo esto multiplicado por el diferencial. El diferencial es todo esto que está aquí, ¿cierto? 3 que multiplica a secante del ángulo por θ del ángulo diferencial de θ. Ahora veamos qué podemos simplificar. Reescribirlo, ¿no? De una manera que sea más sencillo de resolver. Recordemos que la reescritura es una forma que tenemos de transformar una expresión en otra que sea más sencilla de trabajar, de resolver. Entonces nos quedaría aquí este 3 por este 3 y este 3 que están aquí, perdón, serían 27. De una vez pasémoslo a coeficiente de integración. Secante por secante quedaría secante al cuadrado, y tangente por tangente, tangente cuadrada. Vamos a ponerlo, digamos que en un orden. Primero las tangentes. Tangente por tangente, tangente al cuadrado. ¿De quién? De θ. Y secante por secante quedaría secante al cuadrado de θ. Todo por el diferencial de θ. Perdónenme aquí, arreglo un poquitico ese ángulo. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? No nos vamos a poner a aplicar identidades pitagóricas. Hombre, tenemos en el integrando una función por su derivada, sustitución u de u, como algunos dirían en términos generales, sustitución de variable. En el integrando tenemos una función por su derivada. ¿Qué es lo que quedaría entonces? Decir quién es u, quién es de u, despejar y luego simplificar. Vamos a ver si nos da. Entonces, para nosotros u sería tangente, pero tangente lineal, no tangente cuadrada, tangente de θ. La derivada de tangente es secante cuadrada. Secante cuadrada de θ con el respectivo diferencial. Listo. Ahora voy a despejar el de u. Aquí algunos tuve una discusión con alguien que dice que no se despeja, en este caso que no se despeja el de θ o que no se despeja el de x, que eso de una vez se sustituye acá arriba. La quiero ver a esa persona cuando esté haciendo sustituciones que no sean tan sencillas como donde está en el integrando la función por su derivada. Claro que se debe despejar, claro, es decir, el de u va a quedar dividido en este coeficiente de θ, que es como que fuera el de x. Entonces esa parte que está multiplicando pasa a dividir y queda despejado el de θ. Observen lo que va a suceder, se va a simplificar. Obviamente tenemos el 27 que es el coeficiente de integración. Para nosotros, perdón, u es tangente. U es tangente y está elevada, acá originalmente está elevada a la 2. Ahora dice, por ¿quién? Secante cuadrada, que no la hemos sustituido. Secante cuadrada de θ, cierro. Dice, por el diferencial de θ. Miren de qué nos sirvió despejarlo. El diferencial de θ es du sobre secante cuadrado de θ. Si ustedes observan, tenemos inverso multiplicativo, secante multiplicando, secante dividiendo. Entonces esto se va, ¿cierto? Algunos dicen que se anulan. No, es que tenemos una cantidad sobre sí misma y daría 1, y el 1 multiplicando deja lo que tenemos en el integrando. Salió hasta en rima, entonces nos quedaría 27 integral de u a la 2 diferencial de quién, de u. Y ya esto es carpintería. Todos sabemos que esto va a dar 27 sobre 3 u al cubo más c. Pero recuerde que aquí podemos dividir. Claro, podemos hacer una operación indicada. Realmente esto es 9. Es decir, nos quedaría así. 9 que multiplica a u. Pero ¿quién es u? U para nosotros es
tangente. Entonces volvemos a tangente. Tangente al cubo ¿de quién? De teta más c. Pero no hemos terminado, porque la variable con la que nosotros comenzamos no fue con el ángulo teta, sino con x. Entonces ahora restituimos, ya volvemos a la variable inicial, es decir, en términos de x. Entonces dejamos aquí el 9, que multiplica a tangente. ¿Pero quién es tangente? Tangente es opuesto sobre adyacente. Entonces tenemos opuesto, raíz de x al cuadrado menos 9, ¿sobre quién? Sobre el adyacente 3. Y todo esto está elevado a la 3 más c. Ahora, este 3 afecta el numerador y el denominador, propiedades de los exponentes de la potenciación. La potencia de una división o de un cociente es realmente el cociente de potencia, donde cada uno de los términos, numerador y denominador, dividido y dividendo, van a estar elevados a ese exponente, es decir, elevados a la 3. Entonces este 3 está afectando a esta parte aquí y a esta parte acá. Entonces lo que realmente nos estaría quedando a nosotros es 9 sobre 27, que si lo simplificamos, esto tiene novena, que es 1, y esto tiene novena, que es 3. ¿Cómo así que novena? Ambos son divisibles entre 9. Y esto acá nos quedaría la raíz cuadrada de x a la 2 menos 9 elevado a la 3 más c. Más c. Es como que esta parte de acá interna estuviera elevada a la 3, o como que todo estuviera elevado a la 3 medios. Entonces este sería la solución de esta integral por sustitución trigonométrica. Obviamente, como lo dije al principio, si resolvemos algunas de estas integrales por sustitución de variable sería más sencillo, pero en este video nos compete la sustitución trigonométrica. Vamos a resolver la segunda. En este caso vamos a resolver esta que está aquí. Tenemos en el integrando a x, raíz de a al cuadrado menos x al cuadrado, diferencial de x. Si ustedes pueden observar, en este tenemos que la hipotenusa viene a ser a al cuadrado y la variable, en este caso, viene a ser uno de los catetos, la variable respecto a la cual estamos integrando. Hacemos la distribución que se tiene acostumbrada. Aquí tenemos, vamos a hacer un poquito más derecho esto aquí, sabemos que aquí está el ángulo, pongámoslo aquí en rojo y comenzamos. Esta parte viene a ser la raíz cuadrada de a al cuadrado es a, y esta x viene a quedar en este lado, y acá dejamos a la raíz, quedaría a al cuadrado menos x a la 2. ¿Cuál de los esquemas estamos trabajando? Estamos trabajando este que está aquí, exactamente hasta con las variables que están allí. Por lo tanto, tenemos x sobre a. Siempre vamos a dividir cada una de las partes variables entre la constante. En este caso la parte constante es la hipotenusa. Si observamos, tenemos opuesto sobre adyacente. Opuesto sobre adyacente. ¿Qué es opuesto sobre adyacente? Seno. Según las razones trigonométricas, seno del ángulo teta. Despejamos x y a pasa a multiplicar a seno de teta y derivamos en este caso a x. La derivada de una constante por una variable es la constante por la derivada de la variable, es decir, que sería a por la derivada de seno, que es coseno. Entonces quedaría a que multiplica a coseno de teta con el respectivo diferencial. Vamos a despejar también el ángulo, por si nos toca al final tenerlo en cuenta. Sería seno inverso de x sobre a. Algunos trabajan con arcotangente, arcoseno, eso es muy largo. Yo trabajo con seno a la menos 1, tangente a la menos 1. Seguimos con la parte de la raíz, raíz de a al cuadrado disminuido x al cuadrado sobre a. En este caso tenemos adyacente, ¿cierto? Que es la raíz sobre hipotenusa. Adyacente sobre hipotenusa es coseno, la segunda razón trigonométrica en su orden, coseno del ángulo. Si despejamos, entonces la raíz cuadrada de a al cuadrado menos x al cuadrado es igual a que multiplica a coseno del ángulo teta. Ya teniendo esos elementos podemos reemplazar, ¿cierto? Podemos expresar en términos de las razones o de las funciones trigonométricas, Entonces tenemos aquí, escribámoslo aquí abajito, raíz de, integral de, la raíz quedó toda aquí en coseno
a coseno de teta, que multiplica al diferencial. El diferencial nos quedó aquí, a, vámonos aquí, coseno de teta, diferencial de teta. Esto lo podemos expresar de otra manera, podemos simplificarlo. Tenemos una variable por sí misma, entonces quedaría la variable cuadrada, es decir, coseno por coseno. Y a por a nos quedaría a al cuadrado, que pasa a ser coeficiente de integración, y nos quedaría coseno al cuadrado de teta, diferencial de teta. Si nosotros recordamos, esto es una identidad trigonométrica que se puede reescribir de otra forma. ¿Cómo? Así. Esto se puede expresar como a al cuadrado integral de, en este caso, sería 1 más coseno del doble del ángulo, ¿cierto? Sobre 2. Y todo esto con el diferencial. Si nosotros tenemos la integral de una suma, entonces tenemos en este caso la suma de las integrales. Por lo tanto, nos podríamos reescribir como a al cuadrado, que multiplica a 1/2 del diferencial de teta. Pero ese 1/2 podemos sacarlo acá. Entonces realmente nos quedaría es esto. A al cuadrado sobre 2, que multiplica al diferencial de teta. Y ahora más una segunda integral. Aquí tenemos un 1, ¿cierto? 1/2. Y eso también está así. A al cuadrado sobre 2 integral de coseno del doble del ángulo diferencial de teta. Ya esto aquí es carpintería. Tenemos integral directa a la izquierda y en la otra tenemos una integral que no es directa, pero es sencilla, es una sustitución. Vamos a ver, dejemos esto aquí un poquito más organizado y nos quedaría igual. La primera, a al cuadrado sobre 2, ¿cierto? Cuando tenemos la integral del diferencial, entonces la integral es la variable respecto a la cual estamos derivando, en este caso teta. Y la otra parte, déjenme yo arreglo un poquitico aquí esto, la otra parte sería más. Ojo, aquí tenemos, voy a utilizar otro marcador, tenemos que u es igual al doble del ángulo, al doble del ángulo. La derivada de u viene a ser 2. 2, ¿cierto? Derivada de 2 teta es 2. Multiplicada por el diferencial de teta. Este 2 pasa a dividir aquí. Entonces nos quedaría que es igual a de teta. Esto vendría a ser 1/2. 1/2 que quedaría multiplicando a esto. A al cuadrado. 1/2 por 2 que estaba acá. Mire, 1/2 por 2 te quedaría 1/4, ¿cierto? A al cuadrado. Integral de coseno de u, diferencial de u, porque llamamos u a todo el doble del ángulo, y ya esta parte es una integral directa, que nos quedaría a al cuadrado sobre 2 teta más a al cuadrado sobre 4, y la integral de coseno es seno, en este caso de u, pero ¿quién es u? U es doble del ángulo, más c. Ahora lo que vamos a hacer es expresarlo en términos de x, porque eso es lo que tenemos originalmente. Y lo que tenemos es lo siguiente: pudiéramos sacar factor común aquí, a al cuadrado, 1/2 de a al cuadrado, pero dejémoslo así. Tenemos aquí a al cuadrado sobre 2 ángulo. Pero ¿quién es el ángulo? El ángulo para nosotros es seno inverso de x sobre a. Y sigue algo aquí. Vamos a ver qué es lo que continúa. Continúa esta parte. A, déjenme ver aquí, más a al cuadrado sobre 4 seno del doble del ángulo. Seno del doble del ángulo. Pero ¿quién es el ángulo? El ángulo es, perdón, esta parte de aquí. Entonces, doble de seno inverso ¿de quién? De x sobre a. Todo esto lo cierro y ya saben que iría más c, para no borrar lo que tengo allí. Este sería entonces el resultado de esta integral. Como dije, ya pudiéramos factorizar en este caso a 1/2 de a al cuadrado. Seguimos entonces con las otras. Este que está aquí es muy parecido ¿a cuál? A este. Mírenlo, simplemente que cuando saquemos aquí raíz,
va a quedar raíz de 5x, porque el 5 no tiene raíz cuadrada exacta. Es decir, quedaría así. Si este viene a ser, en este caso, miren la distribución, voy a hacerla aquí rápidamente. Mírenla aquí. Entonces, ya sabemos que aquí está teta. ¿Qué sucedería? Esta parte que está aquí es la hipotenusa. Entonces me quedaría raíz de 5x. No le podemos sacar, en este caso, la raíz a 5, porque es un decimal infinito no periódico. Pero x está elevado al cuadrado. ¿Dónde quedaría, en este caso, la raíz de 100, que es 10? Aquí. Y acá quedaría toda esta recocha. Ya lo que hacemos luego es sustituir y todo eso. Entonces, voy a borrar aquí y voy a pasar a una que ya no tenga esas mismas condiciones de estas 4 que están acá. Te dirá, ¿y esta? ¿Esta se parece a cuál? Se parece a esta. Bueno, vamos a continuar. Ahora voy a realizar aquellas que en el integrando tienen una fracción, que puede tener la parte radical en el numerador o en el denominador. Puede estar arriba el de x, que en este caso sería 1, ¿cierto? El coeficiente de x sería 1 sobre la raíz. O puede estar x lineal en el numerador, o x cúbica o cuadrada y debajo la raíz, o la raíz en el numerador y debajo puede estar la x lineal, cuadrada o cúbica. Entonces vamos a trabajar primero esta que está aquí. Digamos que tenemos la integral de raíz de x al cuadrado menos 1 sobre, perdónenme aquí, arreglo un poquitico esto, sobre x diferencial de x. Empezamos la distribución de siempre, ¿cierto? Teniendo en cuenta que es un triángulo rectángulo. Pongámosle aquí esto con rojito, aquí. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué forma tiene? Ojo, esta es la hipotenusa, x. Acá estaría la raíz de 1, que es 1. Aquí podríamos poner cualquier número, ¿cierto? Con raíz o sin raíz en los números enteros. Si fuese el 6, raíz de 6, que es un decimal infinito no periódico, quedaría raíz de 6. Pero como es el 1 y tiene raíces exactas en los enteros, queda raíz de 1, que es 1. Entonces acá me quedaría, la raíz sería el opuesto, x al cuadrado menos 1. Ahí me disculpan ese 2 ahí todo maluquito. Empezamos a hacer la distribución teniendo en cuenta que el divisor es la parte, en este caso, independiente, el 1, que es el adyacente. Entonces empezamos, x sobre 1. Miren que esto es pura carpintería, esto es repetición de la repetida, lo importante es coger la clave. Entonces, x sobre 1, es decir, hipotenusa sobre ¿quién? Sobre adyacente. Hipotenusa sobre adyacente. ¿Ese quién es? Lo inverso de coseno. Porque coseno es adyacente sobre hipotenusa. Pero este es hipotenusa sobre adyacente. Es decir, que este sería secante de teta. Ahora, entonces x es 1 que pasa a multiplicar, pero el 1 es invisible, entonces quedaría x es igual a secante. Ahora, la derivada de x, si la derivada, ojo pues, la derivada de secante es secante de, en este caso de teta por tangente de teta. Es decir, que sería secante de teta por tangente de teta diferencial de teta. Voy a mirar, aquí la tenía copiada, mírenla, no hay problema. No hay u, en este caso u derivada por secante por tangente. Yo lo tengo como abreviado. U sería el 1. Y entonces no tenemos u, que en este caso estaría como acá esto. Entonces no hay. Ahora vamos a la raíz de x al cuadrado menos 1 sobre 1. ¿Para qué poner el 1? Para que nos demos cuenta que estamos trabajando con el opuesto sobre el adyacente. Entonces, tenemos opuesto sobre adyacente, que sería ¿quién? Tangente. Tangente. Entonces la raíz simplemente es como que elimináramos el 1, ¿cierto? Raíz viene a ser raíz cuadrada de x al cuadrado disminuido 1 es igual a tangente. Entonces vamos a hacer la sustitución acá rápidamente. Voy a hacerla por aquí debajito. Entonces empecemos. La raíz es tangente de teta, ¿cierto? La x, para nosotros la x es secante de teta por el diferencial. El diferencial tiene una cantidad de elementos, aquí tiene dos factores, secante de teta por tangente de teta. Cierro y pongo el diferencial por acá.
Listo, ahora vamos a ver qué más podemos hacer. Vamos a simplificar lo más que se pueda, antes de ver si podemos aplicar identidades trigonométricas. Entonces yo tengo tangente que multiplica a tangente. Entonces me quedaría tangente cuadrado, ¿cierto? ¿De quién? Ahora, ojo, iba a poner como una fracción, pero me doy cuenta que esta secante está multiplicando y dividiendo. Entonces lo que me quedaría a mí simplemente es tangente cuadrado de teta. Ya teniéndola de esta manera, lo que hacemos es aplicar una identidad trigonométrica y nos saldrán dos integrales. Es decir, que tendremos lo siguiente. Si lo hacemos no al revés, por decirlo así, para que no nos quede el negativo de primero, nos quedaría secante cuadrado de teta menos 1. Cerremos aquí, diferencial de teta. Recordemos las identidades pitagóricas, ¿no? Entonces, de aquí nos saldrían dos integrales. La primera integral sería secante cuadrado de teta con su diferencial menos la integral de teta. Recordemos que para qué ponemos el 1. El 1 es como Dios, no se ve pero está allí. Ahora lo que hacemos es integrar. Tengamos en cuenta que la derivada de tangente es secante cuadrado. Entonces la integral de secante cuadrado es tangente. Así que esto aquí ya no tiene ningún pierde. Esto es tangente de teta menos la integral de teta es en este caso la variable que estamos derivando, en este caso el ángulo, es decir que quedaría teta más c. Pero recuerden que no hemos terminado. Ahora lo que vamos a hacer es sustituir y expresar en términos de seno y coseno, perdón, en términos de x. Entonces tangente, dije que seno y coseno porque tangente es seno sobre coseno, lo tenía como allá en el subconsciente. Entonces la tangente es opuesto sobre adyacente, opuesto sobre adyacente. ¿Quién es el opuesto para nosotros? La raíz, pero el adyacente es 1. Entonces, ¿para qué poner el 1 aquí debajo, no? Entonces, simplemente nos quedaría raíz de x al cuadrado menos 1. Espero no haberme equivocado. Tangente opuesto sobre adyacente. Bueno, adyacente es 1, no es necesario ponerlo. Si fuese otro término, otro número distinto a 1, lo pondríamos. Ahora dice menos el ángulo. El ángulo en este caso viene a ser ¿quién? No lo hemos despejado. El ángulo viene a ser, en este caso, secante inverso ¿de quién? De x sobre 1. Pero x sobre 1 es x. Entonces aquí nos quedaría secante inverso de x más la constante de integración. Si estuviésemos haciendo esta integral en términos de x desde el principio, esto nos hubiera a nosotros lo que está en las tablas, x más tangente de x más c. Esto nos hubiese dado. Es lo mismo. Listo. Entonces, espero en un próximo video continuar resolviendo estas que están acá. Que ya, digamos, el sentido es el mismo. El proceso no va a cambiar. Hay que tener en cuenta cuál de estos casos se aplica. Tener conocimientos básicos en trigonometría general, en trigonometría analítica. Es decir, lo que tiene con las identidades trigonométricas. Todo eso es necesario tenerlo aquí en claro. Saber lo relacionado a teorema de Pitágoras, porque utilizamos para la sustitución un triángulo rectángulo. Para todos, no olviden compartir, no olviden darle like, no olviden suscribirse si no lo han hecho. Hago todo en función de dar de lo que Dios me ha dado para poder que otros aprendan. Bendiciones.